Una pobre joven se casó con un anciano rico, y lo que pasó al final es algo impresionante. Maribel, quien creció bajo la única tutela de su padre Pedro tras perder a su madre, experimentaba constantemente desafíos cotidianos. Pedro, a pesar de los achaques propios de la edad, dedicaba todo su esfuerzo al cuidado de su hija, con la esperanza de proporcionarle un futuro mejor. Tras la prematura muerte de su madre, con quien Maribel había compartido una pasión por la moda, se vio forzada a postergar sus sueños personales a causa de dificultades financieras. Pedro estaba profundamente preocupado por el futuro incierto de Maribel, temiendo que algún día ella quedara sin su apoyo ni orientación. A pesar de estos obstáculos, la joven luchaba por terminar su educación secundaria y alcanzar su meta de estudiar en una universidad pública. El destino no era benévolo con ellos, afectando severamente tanto a la joven como a su padre, quien se veía en la necesidad de tomar trabajos temporales para asegurar la supervivencia económica de ambos. Aunque algunos dudaban de su capacidad por su edad, Pedro buscaba incansablemente empleo, dispuesto a tomar cualquier labor que pudiera encontrar. La capacidad de Pedro para enfrentar las rigurosas demandas de un trabajo físico despertaba inquietudes, especialmente porque el contratista, aunque reconocía la experiencia del hombre, dudaba debido a su avanzada edad. Sin embargo, Pedro estaba determinado a probar que aún tenía la fortaleza necesaria, impulsado por su profundo deseo de asegurar un futuro prometedor para su hija y su firme compromiso de trabajar sin descanso. La determinación de Pedro y su visible preocupación por el bienestar futuro de Maribel conmovieron al contratista, quien finalmente decidió darle una oportunidad. Sorprendentemente, Pedro demostró una resistencia, perseverancia y habilidad que superaban a las de muchos de sus colegas más jóvenes. Por otro lado, Maribel, angustiada por la salud y el bienestar de su padre, le rogaba constantemente que dejara de trabajar y la dejara a ella llevar la carga económica, especialmente para poder cumplir su sueño de ingresar a la universidad. Sin embargo, Pedro rechazaba firmemente esta idea, resuelto a usar su tiempo restante para apoyar y promover los sueños de su hija, y así seguía trabajando con determinación. Maribel, que a menudo observaba la imponente mansión en construcción donde su padre aportaba su esfuerzo, continuaba con su trabajo vendiendo frutas en las calles. Aunque impresionada por la magnitud y el esplendor de la construcción, seguía dedicada a su labor diaria y estudiaba con ahínco para el examen de ingreso a la universidad. El día en que finalizaron la construcción de la mansión, Maribel quedó absolutamente cautivada por la perfección de la estructura. Curiosa y llena de anhelo, preguntó a su padre si podrían llegar a tener una casa como esa algún día. Pedro, siempre alentador, le aseguró que para ella nada era imposible, motivándola a terminar sus estudios y perseguir sus metas con determinación. Justo en ese momento, Pedro comenzó a sentirse indispuesto. Ante la repentina enfermedad de su padre, Maribel, sumamente alarmada, pidió ayuda sin demora. El supervisor de Pedro, que estaba cerca, no perdió tiempo y llamó a una ambulancia de inmediato. Durante esos momentos de tensión y miedo, Maribel no se separó de su padre, mostrándose profundamente preocupada mientras él era llevado de emergencia al hospital. Al llegar al hospital, un médico se acercó a Maribel para explicarle que su padre necesitaría descansar en casa, seguir un tratamiento médico específico y mantener una rutina de ejercicios ligeros, pero que se esperaba una recuperación completa. Maribel, sintiéndose en parte responsable por el deterioro de la salud de su padre debido a las exigencias que su situación financiera había impuesto sobre él, se dedicó a asegurarle que su presencia era una bendición y de ninguna manera una carga para ella. Pedro, con la sabiduría que le conferían los años y las experiencias vividas, comprendía totalmente la situación y se sentía enormemente agradecido por contar con una hija tan dedicada y cariñosa. Desde ese incidente, Maribel se comprometió aún más con el bienestar de su padre, equilibrando diligentemente su trabajo diario y sus estudios con el cuidado de Pedro, decidida a hacer realidad el deseo de su padre de verla triunfar. A pesar de su entrega y esfuerzo constante, la realidad de Maribel y su padre seguía marcada por adversidades,
enfrentándose a desafíos económicos y viviendo en circunstancias lejos de lo ideal. Maribel se encontraba frecuentemente abrumada, sin ver una salida clara para mejorar su precaria situación. Sin embargo, un evento inesperado pronto cambiaría el curso de sus vidas. Un sonido inusual resonó una tarde. Alguien tocaba a la puerta. Era poco común recibir visitas, pues ni Maribel ni su padre mantenían relaciones cercanas con vecinos o amistades. Llena de sorpresa y curiosidad, Maribel se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró frente a un hombre mayor que exudaba una elegancia y autoridad no familiar para ella. El hombre se presentó como Carlos, explicando que había conocido a su padre durante la construcción de una gran mansión, la misma en la que Pedro había trabajado. Carlos expresó una preocupación genuina por la salud de Pedro y se ofreció a ayudarles de alguna manera. Maribel lo invitó a pasar, y mientras Carlos observaba la humilde pero ordenada casa, su comportamiento mostraba respeto y amabilidad, contrastando con su imponente presencia. Con hospitalidad, la joven ofreció preparar un café, a lo cual Carlos asintió con una sonrisa agradecida, pidiéndole que se dirigiera a él simplemente por su nombre. Mientras saboreaba el café, el hombre comentó que el aroma le traía recuerdos de su propia madre, lo que intensificó su empatía hacia Maribel. Reveló que estaba en un viaje de negocios cuando se enteró del estado de salud de su padre y, conmovido por la tenacidad de Pedro a pesar de su edad, decidió intervenir personalmente. Después de una consulta con el director de Recursos Humanos, Carlos se comprometió a asumir los gastos médicos de Pedro y proporcionar apoyo financiero de manera continua. La joven mujer, entre sentimientos de culpa por aceptar ayuda y gratitud por la generosidad mostrada, expresó su sincero agradecimiento a Carlos y reiteró su determinación de cuidar a su padre. Carlos, a su vez, le sugirió que preparara una lista detallada de los gastos domésticos y médicos, subrayando que su intención era garantizar el bienestar de Pedro a largo plazo. La emoción invadió a Maribel, quien no pudo contener las lágrimas ante la magnanimidad de Carlos. Él, tranquilizador, le aseguró que todo se solucionaría y prometió su apoyo ininterrumpido. Tras despedirse, el hombre se marchó, dejándola con una renovada sensación de alivio y esperanza. Con el corazón rebosante de emociones, ella se dirigió a la habitación de su padre para relatarle los eventos del día y las promesas de cambio que podrían transformar sus vidas para siempre. Pedro quedó asombrado y profundamente emocionado ante tal demostración de generosidad, algo que nunca había experimentado en su vida. Instó a Maribel a aceptar la ayuda ofrecida por el amable hombre y con un abrazo le transmitió su inmensa gratitud, reconociendo el impacto positivo que este gesto tendría en su futuro. Mientras tanto, Carlos, sentado en su coche, reflexionaba sobre su propia trayectoria de vida. Había tenido una infancia difícil, pero gracias a los esfuerzos de su madre, que había invertido en su educación, pudo acceder a numerosas oportunidades que lo llevaron a graduarse en varias universidades. Aunque su vida personal estuvo marcada por matrimonios fallidos debido a la falta de metas comunes, había decidido centrarse en su carrera y en sí mismo. A pesar de su rol activo como padre, se había dado cuenta de que sus hijos mostraban interés principalmente en su fortuna, lo cual lo entristecía, pero aceptaba como parte de sus responsabilidades parentales. En su camino de regreso a la mansión, Carlos no podía dejar de pensar en Maribel, una joven humilde, respetuosa y dedicada, que le inspiraba un profundo deseo de conocer más sobre su vida y de involucrarse en ella. Antes de marcharse, había tomado los datos de contacto de Maribel y se comprometió a resolver personalmente el asunto bancario pendiente. Mientras la chica compartía la noticia con su padre, su teléfono recibió una notificación bancaria. Al consultarla, se alarmó al ver que Carlos había efectuado una transferencia de una suma considerable. Aunque inicialmente pensó que podría tratarse de un error, la reacción de Pedro ante la generosidad de Carlos fue de pura emoción. Maribel no tardó en llamar al hombre para expresar su preocupación. Él confirmó que no se trataba de un error y que había dispuesto ese monto mensual para el cuidado de ambos. La chica intentó argumentar
que la cantidad era excesiva, pero Carlos, firme en su decisión, propuso organizar un encuentro para conocer personalmente a Pedro y discutir el arreglo de manera más detallada. Al concluir la llamada, Maribel se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza, las lágrimas desbordando de alegría por la generosidad recibida. A lo largo del día, se dedicó meticulosamente a gestionar las necesidades de su padre, organizando citas médicas y coordinando los tratamientos necesarios, además de realizar una compra exhaustiva en el supermercado para asegurarse de que no faltara nada en casa. Procedió a pagar todas las deudas pendientes y destinó el excedente como un fondo de emergencia para cualquier necesidad futura de su padre. Aunque la chica temía que Carlos pudiera distanciarse después de haber hecho la transferencia financiera, se sentía inmensamente agradecida por el apoyo que les había brindado. De camino a casa, tras un largo día de trabajo, Maribel meditaba sobre su madre y el sueño que había tenido de ser estilista, un sueño que ahora parecía más lejano que nunca. Sabía que debía concentrarse en administrar los recursos recibidos y en cuidar a su padre. Sin embargo, al llegar a casa, la sorprendió una escena inesperada. Carlos estaba allí, charlando animadamente con su padre, quien se encontraba cómodamente sentado en una nueva silla de ruedas eléctrica, un regalo del hombre. Este se disculpó por la visita sorpresa, explicando que quería tener un momento para hablar personalmente con su padre. Los tres pasaron la tarde compartiendo historias y sueños. Pedro reveló que su esposa había soñado con ser estilista, pero sacrificó su aspiración para dedicarse a la familia, y como él, había enseñado a Maribel a dibujar, destacando que su talento superaba incluso al de su madre. Intrigado por la conversación, Carlos mostró interés en ver los bocetos de moda de la chica, sin mencionar aún su posición profesional. Impresionado por la calidad, creatividad y detalle de los dibujos, reconoció el talento innato de Maribel, a pesar de su falta de formación formal en el campo. Lleno de entusiasmo, el hombre le ofreció un puesto en su reconocida empresa de moda, sin detallar aún el rol específico. La joven, sin dudar, aceptó la oportunidad, resaltando su compromiso con las responsabilidades del hogar y su dedicación a su padre. Carlos entonces reveló que era el propietario de una famosa marca de ropa, dejando a padre e hija asombrados. Alabó el talento natural de Maribel y anunció que ella comenzaría como estilista en una nueva sucursal de la empresa en la ciudad el próximo lunes. Además, el hombre aconsejó a la chica que contratara una cuidadora para su padre y mencionó la necesidad de mudarse a una vivienda mejor en el futuro, prometiendo facilitar un adelanto salarial para apoyar esta transición. Después de una tarde grata, en la que Carlos y Pedro forjaron una hermosa amistad, Maribel aseguró el empleo de sus sueños. Antes de partir, el hombre confirmó que su chofer pasaría a buscarla el lunes a las 9 de la mañana. Al despedirse, la chica encontró a su padre radiante de felicidad por el giro repentino en sus vidas. Ella lo abrazó, compartiendo su temor de cometer errores y arruinar todo, sintiéndolo casi como un sueño irreal. Pedro la consoló, asegurándole que las oportunidades como esta rara vez se presentan dos veces y que Carlos, a pesar de su posición destacada, era un hombre humilde que comprendía sus dificultades. Maribel no podía contener su felicidad recibiendo ayuda financiera de Carlos, además de una silla de ruedas que jamás podrían adquirir. Al mismo tiempo, ofreció un trabajo prestigioso reservado a profesionales altamente cualificados. La chica se durmió exhausta, pero feliz, y tuvo un sueño conmovedor con su difunta madre, que le transmitió el mensaje de que algo maravilloso estaba por venir, pero que ella debería tener cuidado con los tres lobos. Al despertar, sintió la presencia de su madre y quedó intrigada con la referencia a los lobos. Los días pasaron rápidamente y el domingo Carlos telefoneó para desear una buena noche y recordarle que su chofer la buscaría al día siguiente. Ella expresó su gratitud y prometió dar lo mejor de sí, asegurándose de no decepcionarlo. El hombre informó a la chica que la vacante de empleo era suya debido al reconocimiento de su potencial. Sin embargo, explicó que pasaría por una pequeña selección para comprobar sus propios méritos.
Maribel se sintió motivada y confiada, recordando las palabras de su madre en el sueño. Carlos le deseó una buena noche y ella se preparó para dormir sintiéndose en las nubes. Mientras tanto, el empresario estaba satisfecho de escuchar la voz animada de la chica, creyendo que ella daría lo mejor de sí al día siguiente. Maribel se despertó temprano y se preparó cuidadosamente buscando ropa elegante, prestada y un perfume discreto. Su padre, emocionado, le preparó un delicioso desayuno, deseando que ahorre energía para el gran día. A pesar de sentir nerviosismo, la joven recordó las palabras de su madre y de Carlos, acordándose de confiar en sí misma y en su potencial. En el horario programado, el chofer llegó en un coche de lujo, dejando a la chica maravillada con su interior sofisticado con televisión e internet. Durante el trayecto hasta la empresa de Carlos, la joven preguntó al conductor sobre los recursos del coche, recibiendo explicaciones con una sonrisa. Al llegar a la sede de la empresa, Maribel no pudo evitar maravillarse ante la grandiosidad del edificio, adornado con detalles en oro y una sofisticada arquitectura de mármol. Al ingresar, la joven percibió cierta desconfianza por parte de algunos de los presentes. No obstante, Marisa, la secretaria de Carlos, la recibió con calidez, instándola a no prestar atención a la actitud altiva de los demás. Marisa condujo a la joven mujer a la sala donde se llevaría a cabo un proceso de selección con 120 candidatos participando en una serie de pruebas a lo largo del día. La ausencia de Carlos en el evento tenía el propósito de mantener la imparcialidad y no mostrar favoritismo hacia Maribel. La chica enfrentó con éxito 10 pruebas, tanto prácticas como teóricas. En el desafío final, tuvo que coser un diseño junto a otro candidato, logrando acercarse significativamente a lo que su rival esperaba conseguir. Tras un día exhaustivo, Maribel logró ganarse el puesto por mérito propio. Sin embargo, aún tenía pendiente una reunión con el empresario, que era el socio mayoritario de la empresa. Marisa la acompañó hasta la oficina de Carlos, visiblemente contenta de que Maribel hubiera alcanzado el éxito por su cuenta. En el camino, Maribel recordó unas palabras de su madre sobre los 3 lobos y preguntó a la secretaria al respecto. Marisa le explicó que se refería a los hijos oportunistas de Carlos, aconsejándole que no depositara su confianza en ellos. Armada con este consejo, Maribel entró en la oficina del empresario. Carlos, agradeciendo a Marisa, pidió un café mientras daba inicio a la reunión. Maribel quedó encantada con el tamaño de la habitación y la vista de la ciudad. Emocionada, agradeció a Carlos por la oportunidad y expresó su gratitud por participar de la selección como todos los demás candidatos, sintiendo que merecía la vacante. Ella no tuvo que agradecer al hombre, ya que él siempre supo que ella sería capaz de superar a todos los demás candidatos. Él informó que ella comenzaría a trabajar el miércoles. Se hizo un adelanto salarial para que pudiera comprar ropa y zapatos adecuados. La secretaria entró en la habitación con café y agua, y Maribel necesitaba irse para estar con su padre. Carlos se ofreció a dar un paseo, y los empleados sabían que la chica se había ganado todo por su propio mérito. Antes de partir, el empresario conversó con el padre de Maribel y se despidió besando la mano de ésta. La chica le contó todo a su padre y él estaba muy feliz por ella. Con el adelanto salarial, Maribel contrató una cuidadora para su padre y una señora para ayudar en casa. Compró ropa, zapatos y perfumes para ella y su padre. En su primer día de trabajo, Maribel llegó a la empresa totalmente transformada, elegante, impresionante. Marisa la llevó a su sala, explicando que los diseñadores de alto nivel poseen salas individuales, pero cuando necesiten trabajar con las costureras, deberían ir al salón principal. Maribel quedó maravillada por la vista desde la ventana de una de las mejores salas de la empresa. No podía creer la vista increíble de la ciudad. Emocionada, ella dijo, «Mamá, lo conseguí». La secretaria, tocando su hombro, afirmó que ella había logrado incluso y se ofreció a ayudar en caso de alguna duda o problema. Maribel demostró una dedicación y empeño excepcionales en su trabajo. Rápidamente se familiarizó con equipos de dibujo totalmente nuevos para ella
y sus diseños empezaron a destacarse, contribuyendo significativamente al renombre de la marca de Carlos. Sin embargo, tres figuras empezaron a prestar especial atención a su progreso: los hijos del empresario, Juan, David y Lola. Lola, a pesar de su tendencia a la pereza y su dependencia financiera del dinero de su padre, decidió conocer personalmente a Maribel. La impresión fue positiva, y Lola tomó la iniciativa de advertir a Maribel sobre sus hermanos, David y Juan, quienes mantenían una relación conflictiva. Con el tiempo, la joven tuvo la oportunidad de interactuar más con ambos. Juan mostraba un evidente desconocimiento sobre moda y a menudo se vestía de manera inapropiada, intentando, sin éxito, demostrar conocimientos que claramente no poseía. David, por su parte, era ostentosamente arrogante y solía aparecer únicamente para solicitar dinero a su padre. En una ocasión, en una reunión con Carlos, David ignoró deliberadamente a Lola sin razón aparente. A medida que los meses avanzaban, Maribel ganó el respeto y la admiración de todos en la empresa, incluida Lola. Carlos, al notar que Maribel tomaba el autobús para regresar a casa, en varias ocasiones se ofreció a llevarla, mostrando su amabilidad y preocupación por ella y su situación familiar. En una de esas ocasiones, al conversar sobre por qué no tenía un coche propio, Maribel le confesó que no sabía conducir y que un vehículo era demasiado costoso para ella en ese momento. Carlos sonrió ante su sinceridad y organizó rápidamente que Maribel comenzara a tomar clases de manejo. Poco después, Maribel superó todas las pruebas de conducción con éxito. Una noche, mientras Maribel cenaba tranquilamente en su hogar, un timbrazo interrumpió la serenidad del momento. Al abrir la puerta, se encontró con que no había nadie allí. Sin embargo, frente a su casa, estaba estacionado un lujoso automóvil, un regalo de Carlos. Pedro, su padre, quedó asombrado ante tal obsequio y le aseguró a su hija que sin duda se lo merecía, pues era evidente que Carlos la estimaba y respetaba profundamente. Pedro también destacó que Carlos siempre había mostrado la máxima cortesía hacia ella y nunca había tenido un comportamiento inapropiado. Maribel coincidió con su padre, reconociendo que el empresario siempre había sido excepcionalmente considerado y de gran apoyo. A pesar de esto, la joven sentía cierta reticencia ante lo que otros podrían pensar sobre el regalo, pero su padre la tranquilizó, instándola a no preocuparse por las opiniones ajenas y concentrarse en su propia felicidad. En otro momento, Carlos invitó a Maribel a una cena, invitación que ella aceptó gustosamente. A partir de entonces, su relación se fortaleció a medida que intercambiaban mensajes de texto y disfrutaban de salidas a lugares encantadores. El hombre también forjó una buena relación con Pedro, y con el tiempo, la amistad entre Carlos y Maribel tomó un giro inesperado cuando él comenzó a invitarla formalmente a salir. Aunque le preocupaba lo que la gente dijera, Pedro la animó a no preocuparse por los comentarios. Así, la pareja comenzó su relación incluso con la diferencia de edad y estatus. A algunos de los hijos de Carlos no les gustó la idea, excepto a Lola, quien apoyó y prometió ayudar a Maribel. El padre de la chica también estaba contento con la noticia y tuvo una conversación con el empresario en la que se compartieron secretos. Con el tiempo, Carlos y Maribel se casaron, y ella continuó trabajando en la empresa, pues era su gran pasión. La pareja también recibió la feliz noticia de que ella estaba embarazada. Sin embargo, dos de los hijos del empresario difundieron rumores de que el hijo no podía ser de Carlos. El hombre reprendió a sus hijos y dejó en claro que ellos deberían colocarse en sus debidos lugares. Maribel habló con su hijastra, Lola, sobre los rumores, y Carlos se dio cuenta de que se habían hecho amigas. Su hija mayor también cambió y comenzó a seguir los pasos de su padre, lo que hizo sentir orgulloso al empresario. Tiempo después, la joven esposa dio a luz a su hijo, Renato, trayendo alegría a la familia. Durante una conversación seria y privada con Pedro, Carlos decidió compartir un hecho personal profundamente delicado. Llevaba años lidiando con una enfermedad grave y su expectativa de vida era limitada. Al enterarse, Maribel quedó desolada por la revelación, pero decidió que su amor y compromiso hacia Carlos y su hijo
primarían sobre cualquier otra cosa. Tristemente, un año más tarde Carlos falleció. A pesar de la pena que esto causó, sus esposas parecían más aliviadas por la perspectiva de heredar su considerable fortuna. De todos los allegados a Carlos, solo Lola se mantuvo genuinamente al lado de la joven viuda, quien enfrentaba este duro momento con gran pesar, apoyada también por su padre. Lola valoraba sinceramente a Maribel y la consideraba una persona excepcional. Llegó el día de la lectura del testamento, un evento que generaba una mezcla de expectativas entre los presentes. Mientras Maribel aún estaba sumida en el duelo y emocionalmente afectada, la sala donde se reunían se llenaba de un bullicio que recordaba al de un programa de concursos. Lola optó por sentarse junto a Maribel y a Pedro, ofreciendo su apoyo y compañía. Al poco tiempo, el abogado entró en la sala, encontrando un ambiente ruidoso y casi festivo por parte de algunos, en contraste con el sombrío silencio de los verdaderamente afectados. Ante el clamor general, el abogado solicitó silencio y respeto antes de comenzar la lectura del testamento, dirigido inicialmente a las 3 esposas de Carlos, dejando a todos los presentes en expectante atención. Carlos había acumulado una vasta fortuna a lo largo de su vida y en su testamento distribuyó generosamente propiedades, lujosas residencias y vehículos de alto valor, además de asignar una considerable suma de dinero a sus hijos, Juan y David. Además, designó 2 de sus subsidiarias, operando de manera independiente de la empresa matriz, para asegurar que su legado empresarial continuara. Para Lola, dejó una cuantiosa cantidad de dinero, y a Maribel, en reconocimiento a su notable talento y contribuciones, le legó la empresa en la que ella había trabajado, destacando su habilidad para impulsar cambios significativos en la organización. En el apogeo de la lectura del testamento, el abogado reveló que Maribel no solo había sido una empleada clave para Carlos, sino que también había sido su esposa, describiéndola como una mujer sencilla y profundamente amada, a quien Carlos había dejado su posesión más valiosa. Mientras algunos de los presentes murmuraban y se burlaban de la herencia otorgada a Maribel, tanto su padre como Lola mantuvieron una postura seria y respetuosa. La joven viuda, conmovida, bajó la cabeza y pidió silencio, expresando su gratitud por el amor y afecto recibidos, y por haber compartido su vida con un hombre excepcional como Carlos, con quien además había tenido un hijo. Al salir de la sala, Maribel caminó acompañada de su padre, pero fue seguida por su hijastra, quien se acercó ofreciendo compartir todo lo heredado con ella. Con una sonrisa, Maribel aceptó la oferta y aprovechó la oportunidad para invitar a Lola y a su padre a visitar la pequeña casa en un terreno apartado que también formaba parte de su herencia. Aunque no estaba segura de querer visitar ese lugar en aquel momento, sabía que podía contar con el apoyo incondicional de Lola en los tiempos venideros. Con el paso del tiempo, la viuda Maribel recibió ofertas de empleo de varias empresas prominentes, pero eligió seguir trabajando bajo la dirección de Lola, encontrando satisfacción y alegría en ese ambiente laboral. Juan y David, por su parte, dilapidaron gran parte de su herencia y gestionaron sus empresas de manera imprudente, lo que llevó a la venta de estas tras casi llegar a la quiebra. Las 3 esposas de Carlos lograron mantenerse económicamente gracias al apoyo de sus hijos. Sin embargo, fue Lola quien verdaderamente prosperó. Con el tiempo, había modificado su actitud y comportamiento, beneficiándose enormemente del apoyo constante de Maribel, quien se había convertido en una figura materna para ella. Un día, Lola planteó a Maribel la idea de visitar la casa que Carlos le había dejado, y la joven mujer consideró que había llegado el momento adecuado para hacerlo. Juntas, en el coche de Maribel, se dirigieron hacia el lugar, encontrando una propiedad que parecía abandonada desde hacía años, pero que claramente tenía potencial para transformarse en un hogar acogedor con las debidas reformas y cuidados. Al explorar el interior de la casa, ambas se sorprendieron al descubrir que, a pesar de su aspecto exterior descuidado, dentro estaba bien mantenida. En ese momento Marisa, quien había sido secretaria de Carlos, apareció inesperadamente y saludó a Maribel como si estuviera en su propia casa. Confundidas,
Maribel y Lola escucharon mientras Marisa les explicaba que tanto su marido como su padre habían estado al tanto de la enfermedad de Carlos por años y que ella había sido una aliada cercana durante ese tiempo. Marisa también reveló que antes de su fallecimiento, Carlos había notado un cambio significativo en Lola y, convencido de su capacidad y madurez, decidió dejarle la responsabilidad de dirigir la empresa principal. Sin embargo, expresó su preocupación por cómo Juan, David y las otras esposas podrían reaccionar o lo que podrían intentar contra Maribel, temiendo que pudieran actuar de manera hostil o dañina hacia ella. Durante una conversación íntima, Carlos había confiado a Marisa detalles importantes sobre su patrimonio. Le reveló la existencia de cuentas bancarias repletas de dinero obtenido de forma legítima y mencionó un sitio aparentemente abandonado que escondía un secreto aún mayor. Dentro de la casa, todos los muebles, cuadros y objetos eran auténticos y de gran valor, superando en conjunto el valor de todas sus empresas. Todo esto, junto con una considerable suma de dinero, Carlos había decidido legar exclusivamente a Maribel. La magnitud de lo heredado era algo que la joven apenas podía comprender. El sitio abandonado, lejos de ser una simple propiedad en desuso, era en realidad una estrategia cuidadosamente diseñada por Carlos para proteger y ofrecer a Maribel un refugio, permitiéndole retirarse del mundo y vivir una vida tranquila y pacífica junto a su padre Pedro. Lola, sentándose emocionada en uno de los sofás, reflexionaba sobre la confianza que su padre había depositado en ella al compartir su tesoro más preciado. Maribel, por su parte, miraba hacia la casa y su atención fue capturada por un detalle sorprendente: un inmenso cuadro suyo, vestida de manera sencilla y con el cabello desordenado, tal como estaba el día que Carlos la había visto por primera vez. Mientras observaba el retrato, la joven viuda se inundó de recuerdos y momentos felices. Cada uno de esos recuerdos confirmaba su gratitud por la vida que había llevado, incluyendo los desafíos y dificultades, ya que cada uno de esos momentos difíciles había sido un escalón hacia su desarrollo personal y éxito. La historia de Maribel es un testimonio de cómo el amor, la perseverancia y la bondad pueden transformar vidas y dejar un legado duradero. A través de la generosidad y visión de Carlos, ella encontró no solo un refugio seguro, sino también la afirmación de que los verdaderos valores de una persona trascienden lo material, enraizándose en actos de amor y confianza. Este legado no solo cambió su vida, sino que también prometió un futuro de tranquilidad y contentamiento, demostrando que las más grandes riquezas a menudo no son las que se cuentan, sino las que se sienten profundamente en el corazón. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.